Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica sobre triángulos rectángulos. ¿Cómo sabemos que estamos ante un triángulo rectángulo? Porque la medida de uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Los otros dos ángulos son ángulos agudos, es decir, que su medida es menor de 90 grados. Ahora, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados son conocidos como catetos. Entonces aquí tenemos un cateto y acá tenemos el otro cateto. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Y el lado más largo de este triángulo y que es opuesto al ángulo de 90 grados se conoce como hipotenusa. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo sobre el cual se aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica sobre los lados de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces vamos a definir con letras cada uno de sus lados. Este lado que es un cateto lo vamos a definir con la letra A. Este lado que es otro cateto lo vamos a definir con la letra B. Y este lado que es la hipotenusa lo vamos a definir con la letra C. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. La hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, tomo un cateto que es A, lo elevo al cuadrado y le sumo, tomo el otro cateto y lo elevo al cuadrado. Para este triángulo rectángulo nos queda que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Cuidado, estudiantes, de ir a cometer un error cuando presentan su examen del teorema de Pitágoras. La mayoría se aprende de memoria la siguiente fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y se lo aplican a cualquier triángulo rectángulo. Y dicen que es el teorema de Pitágoras. Ojo, sí, esto es cierto, pero si se lo aplico a este triángulo rectángulo, donde un cateto es A, el otro cateto es B y la hipotenusa es C. Ahí sí me queda. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería correcto. Pero la mayoría de los estudiantes solo se aprende esta fórmula de memoria y se la quiere aplicar a todo triángulo rectángulo. El profesor en el examen les dibuja este triángulo rectángulo donde un cateto es B, el otro cateto C y la hipotenusa es A. Pero como se aprendieron de memoria esta fórmula, vuelven y la escriben. Pero hay un error. Cuidado. El teorema me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es A, no C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado. Miremos que la fórmula cambia a la hora de aplicar el teorema de Pitágoras dependiendo del orden de las letras. Tengan cuidado porque es el típico error que he encontrado en los exámenes. Aplicación del teorema de Pitágoras. El ejercicio dice: ¿cuánto mide la hipotenusa si un cateto mide 4 unidades y el otro cateto mide 3 unidades? Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica sobre los lados de un triángulo rectángulo. Y nos están diciendo que un cateto mide 4 unidades y el otro cateto mide 3 unidades. Recordemos que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Y nos preguntan por la medida de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo y opuesto al ángulo de 90 grados. Como no lo conocemos, lo voy a marcar con la letra X. Aplico el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, vamos a tener 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos las operaciones. X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado es igual a 16 más 9, 25. Como yo necesito es el valor de X, no de X al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados de esta igualdad y nos quedaría, aquí simplificamos y nos quedaría que X es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Por lo tanto,
la medida de la hipotenusa es 5 unidades. Aplicación del teorema de Pitágoras. El problema dice, si un cateto mide 6 unidades y la hipotenusa mide 10 unidades, ¿cuánto mide el otro cateto? Entonces, tenemos que un cateto mide 6 unidades, la hipotenusa mide 10 unidades y el otro cateto no sabemos, entonces lo marcamos con la letra X. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica sobre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras tenemos la hipotenusa al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces me quedaría 6 al cuadrado más x al cuadrado. Operando, 10 al cuadrado es 10 por 10, que es 100. Igual a 6 al cuadrado es 6 por 6, que es 36, más x al cuadrado. Este 36, como está sumando, lo paso al otro lado a restar. Entonces me quedaría 100 menos 36 igual a x al cuadrado. 100 menos 36 es 64, que sería igual a x al cuadrado. Yo necesito el valor de x, no de x al cuadrado. Entonces saco raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de 64 es 8. Y esto sería igual. Acá podemos simplificar la raíz y el exponente y nos quedaría x. Es decir, que el otro cateto mide 8 unidades.